Muchas gracias, Yeuri. Muchas gracias a todas las personas que están con nosotros, los radioescuchas, que escuchar un sábado hablar de política creo que son radioescuchas titánicos. Bueno, señores, el tema de los sábados es que hay tantos temas importantes que se han tratado en la semana que uno dice, bueno, ¿cuál vamos a tratar de todos? Pero sí hay uno que tiene mucha relevancia y que era muy esperado, no solamente por la sociedad, sino también por el mismo gobierno, refrescar. Y es justamente la elección de Magín Javier Díaz Domingo, gran amigo, profesor, gran académico, sobre todo de la sociedad civil organizada, un gran técnico. Mucha gente criticó esta elección de diferentes formas, políticas, sociales, etcétera, que no debería ser, etcétera. Otros sí. Sin embargo, la pregunta es, entonces, ¿cuál perfil estaría ahí? ¿Cuál perfil? Este técnico que trabajó en varios gobiernos, no solamente del Partido de la Liberación Dominicana, sino también del Partido Revolucionario Dominicano en su momento, este técnico engalana mucho la administración pública. Y las personas, en vez de generar comentarios, que muchas veces no son los precisos, pero es el derecho de opinar que le asiste a cada quien, debe primero indagar y profundizar en lo que se hace, en lo que se vive, no solamente a nivel político, sino también a nivel social en su país. El señor Magín Díaz, como técnico, como profesional, viene a ser una estrella o una luz a los problemas económicos que tiene este gobierno. En sus planes, que hacen un plan hoy, hacen otro plan mañana, evidentemente no hay una ruta crítica exacta por dónde seguir. El hecho de que él haya trabajado en un gobierno en otro, al contrario, le da una cierta independencia de criterio y de objetivos a cumplir como Estado, no como político, etcétera. Estos ciudadanos que muchas veces son expertos en rumorología o que conocen y comentan así por así, o también expertos en criticar todo, también tenemos esa sección. Lo que deberían es preguntarse el por qué un presidente debe de asistirse de un técnico para una función tan importante como el Ministerio de Hacienda. Señores, la degradación política y social de la que estamos viviendo se da mucho en los partidos políticos, y para no tal vez exagerar de que nace ahí. Los partidos políticos, como se concibieron, eran estructuras que fundamentalmente se basaban en 4 ejes fundamentales: lo social, lo económico, lo técnico y lo político. ¿Qué está sucediendo ahora? Los partidos políticos no crean estas estructuras, o las que ya los crearon se han degradado, sino que simplemente se han masificado para que mucha gente milite en los partidos por militar o para buscarse lo suyo, como vulgarmente se dice. Yo recuerdo, hablando del profesor Bosch, cuando creó las bases del PRD y luego siguió con esas mismas bases, un poquito ya más modificadas hacia la creación del PLD. Estas bases que establecían que el que militaba en un partido político tenía que estudiar, tenía que tecnificarse para ver qué aporte iba a hacer a la República Dominicana desde su conocimiento o desde la construcción del mismo. Sin embargo, esto no sucede ahora mismo. Los partidos políticos se han masificado, se han convertido en empresas políticas más bien. De que la persona milita, sabe que va a dedicar ahí 4, 8, 12 años militando, pero esperando su oportunidad. Y ustedes saben para qué. Entonces, esta estructura que antes existía, para mí una estructura muy exitosa del profesor Bosch, en el sentido de que se establecían secretarías técnicas, de que militantes pertenecían a estas secretarías y eran técnicos de esos partidos, y ya se veía como el titular de esa secretaría o de esa dependencia del partido como un posible ministro, porque ya tiene años estudiando la problemática de un sector a la que esa secretaría pertenece. Y evidentemente ya cuando se ascendía al poder este partido político, ese titular de esa secretaría era de manera isofacta que era el ministro de esa cartera. Sin embargo, ya no ocurre. Antes, que
la participación de nosotros como sociedad civil en los gobiernos era minoritaria, en este gobierno se ha convertido en mayoritaria. ¿Por qué? ¿Porque la sociedad civil lo pide? No, para nada. El que un presidente te pida que asumas una posición como sociedad civil o como ya persona organizada dentro de una empresa o de una organización civil, evidentemente que al final tú lo haces por acudir al favor, no solamente del presidente, sino el favor social que te lo pide la sociedad. Y si ustedes se fijan, las luces de este gobierno están en manos de esas personas, empezando por la Dirección de Contrataciones Públicas, entre otras. Entonces, aquí Luis lo que tiene que basarse al término de su gobierno, en qué aporte le dejo yo a la sociedad, qué aporte le dejo yo al país haciendo esta elección de este ministro y de este técnico. La renuncia de Jochi Vicente, que debió ser una renuncia al otro día de someter esa reforma fiscal nefasta, en la que ridiculizó al presidente de la República de manera vulgar, por no ser una reforma consensuada. No que la reforma tenía vicios o no, porque evidentemente todo proyecto siempre tiene algo que cambiar o que modificarse, pero no lo consensuó con nadie, con ningún sector de la clase política, ni de la clase social, ni de la clase empresarial, nada. Fue algo que hizo, evidentemente, un técnico, lo hizo a su entender perfectamente lo que necesitaba el país y lo sometió sin consenso. El presidente, en su buena fe, y como siempre he dicho, que no es del todo político el presidente, promulgó o quiso promulgar el proyecto de ley o quiso someterlo sin antes haberlo evaluado con una visión política, porque el técnico propone como técnico, pero el político debe saber en qué momento ese proyecto o esa iniciativa se da, porque el político tiene una visión más amplia o debería tener una visión más amplia que el técnico, porque ejerce el poder político, no es un poder técnico. Entonces, esta renuncia de Jochi Vicente que se da en este escenario, evidentemente era esperada y se sabía y ya lo había hecho desde el año pasado, y aplaudimos grandemente esta elección del estimado amigo y profesor Magín Javier Díaz Domingo. No le gusta que le digan el nombre completo, pero sí viene a engalanar el gobierno, viene a generar luz al gobierno en un área tan sensible como el tema de la economía, y viene a refrescar las caras. Esto evidentemente un PRMista no lo va a entender, ni tampoco lo forcemos a que lo entienda, pero sí nosotros como sociedad civil, como ciudadanía, aplaudimos esto. Otro tema que quería abordar de manera rápida es el llamado también que hace el presidente de la República a los famosos presidenciables. Este llamado viene no por un deseo del presidente de hacer este llamado, sino más bien por la presión mediática a la que está sometido, a la que fue sometido, está sometido y seguirá sometiéndose, por ese error político al que yo he llamado desde siempre, desde que asumió su segundo periodo como presidente, luego de ganar la reelección, y lo primero que hace es, en vez de ser un llamado a la unidad, del país para enfrentar los problemas sociales del país, no, hace un llamado de que no se va a repostular nunca más. Eso es prácticamente decirle a todos los actores políticos: ya yo no soy nadie, ya yo no soy un activo político. Ya los funcionarios que están alrededor mío, entonces pónganse ustedes a crear ese activo político que ya yo no soy. Un error político grave del presidente de la República, y que evidentemente ese error, las consecuencias las sufrimos nosotros como ciudadanía y como sociedad. El primero que trató de generar una campaña electoral terminando una fue el mismo presidente. Y no solamente el error del anuncio, el error de la reunión con los presidenciables. Evidentemente, si tú te reúnes con ese grupo que está aspirando de manera pública, porque te puedes reunir tras bastidores, si te reúnes de manera pública, primero lo estás visibilizando, segundo le estás dando la importancia que ellos quisieran que le den, y tercero, tú como presidente de la República, evidentemente, lo estás colocando en el escenario político a todos.
De tanto así que algunos me decían que no estuvieron ahí. Pero yo también tengo aspiraciones, la voy a lanzar ahora para que me llamen a reuniones y para que yo estar presente y estar como un activo político. Pero tú vas a ganar, fulano. No, yo no gano, pero uno genera alianza, hermano. Está bien. Entonces, el presidente de la República con este llamado, pienso que debió ser tan enfático y tan estricto como lo fue con el error que cometió de decir que no se iba a repostular. ¿Y cómo hablo de enfático? Bueno, sabemos quiénes son los que están compitiendo por la precandidatura del PRM. Entonces, pongan su renuncia con nombre y apellido. Mire, pongan su renuncia. Y no solamente los titulares de esas instituciones que están usando los recursos del Estado, sino también la cantidad de funcionarios que le acompañan, que es peor todavía. Porque esos funcionarios trabajan más que el mismo aspirante y que han dejado sus funciones y sus ocupaciones en favor de la ciudadanía para entonces empezar un proceso electoral. ¿Por qué? Que empezamos tarde, que no, que debimos salir No, es que no estamos en campaña, ni legalmente y ni justamente. Porque si nos ponemos a pensar, acabamos de concluir una campaña, y muchas veces hay cosas que no son legales, pero sí son justas. Vamos a someter al país a una campaña constante política, una campaña electoral constante, y ahora sobre todo utilizando las mismas instituciones que la gente espera que los servicios sean mucho mejores y que los que se han degradado se estén mejorando, como el caso, por ejemplo, de la Dirección de Pasaportes, que ha mejorado muchísimo la entrega de los pasaportes. Entonces, señores, vamos a ser más conscientes, y finalmente terminando, un consejo. Si usted quiere ser un activo político y electoralmente en un escenario ser visible, haga un buen trabajo. Haga un buen trabajo como funcionario y esas son sus mejores cartas de presentación para ser un activo político o ser un presidenciable. Cambio y fuera.